Pues muy bien, pues aquí estamos en la tercera sesión de este curso de Historia del Cartel, en la sesión de hoy, día 21 de octubre. En el último lunes nos quedamos hablando del futurismo, fue lo último que comentamos. Ejemplos de futurismo como el de Fortunato de Pero. Y justo nos quedamos, para empezar, que finalmente pues no arrancamos, el tema de la revolución dadaísta, dado que pues, el dadaísmo es un movimiento poliédrico, complejo, difícil, que creo que vamos a empezar hoy con él y va a ser interesante. Y, bueno, como digo, intentar explicar el dadaísmo ya de por sí es casi una contradicción. Los propios dadaístas, en algunos de sus manifiestos, dijeron que Dada no significa nada. Entonces parece casi imposible intentar pues, definirlo, ¿no? Pero bueno, hay que pasar por él y decir que es un movimiento revolucionario, un movimiento que marca un antes y un después en el siglo XX, y es un movimiento que está absolutamente marcado por sus relaciones con otros movimientos de la época y sobre todo también por la política. Bueno, aquí veis un poco en el esquema este que estamos siguiendo dónde se encontraría el dadaísmo, y ahí veis que pone en pequeñito que se desarrolla en Zúrich, en París, en Colonia, en Berlín e incluso también podemos decir que en Nueva York. Y el dadaísmo no se entiende sin el desastre de la guerra, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Como sabéis, la Primera Guerra Mundial surge en 1914 y surge entre las potencias centrales, que son el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano, los tres grandes imperios. Y bueno, es un conflicto muy complejo, un conflicto del que hace no demasiado se cumplieron el centenario, hubo muchísimos libros y ensayos que lo intentaron analizar. Y bueno, al final lo que nos importa es que el desastre fue brutal. Lo que muchos pensaban que iba a ser un conflicto de unos pocos meses, empezó en verano del 14, después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Lo que digo, se pensaba que iban a ser unos pocos meses de conflicto, incluso se sabe de compañías enteras de jóvenes que se alistaron voluntarios, creyendo que aquello iba a ser una especie de campamento de verano. Pues acabó siendo un conflicto de 4 años en el cual la mortalidad fue impresionante. Evidentemente, luego la Segunda Guerra Mundial tuvo una mortalidad mayor, pero el impacto de la Primera Guerra Mundial, después de décadas de paz, hizo que se le conociera como la Gran Guerra. Y tenéis casi 3 millones de personas en el Imperio Soviético, otros 3 millones de personas en el Imperio Otomano, casi 2 millones de personas en lo que era el Imperio Austrohúngaro, más de 2 millones en el Imperio Alemán, casi más de 1,5 millones en Francia, casi 1 millón en Gran Bretaña. Estamos hablando de una cantidad de pérdidas vitales brutales. Además, como sabéis, luego a finales del 18 vino la mal llamada gripe española y entonces aquello se complicó todavía más. ¿Por qué sacamos a colación la Primera Guerra Mundial? Pues porque, mirad, el dadaísmo fue una respuesta a ese desastre, a esa barbarie. Durante la Primera Guerra Mundial hubo un grupo de artistas, poetas, literatos, pintores que huyeron de la guerra. Había franceses, había rumanos, había austrohúngaros, había alemanes, y se refugian en un territorio en principio neutral. Lo tenéis ahí en el medio, la famosa Suiza, ¿no? Por su neutralidad. Y allí, en la ciudad de Zúrich, se reúnen una serie de personajes relativamente jóvenes, pues el alemán Hugo Boll, el franco-alemán Hans Arp, el rumano Tristan Tzara, entre otros. Y allí se reúnen y dan lugar a lo que se conoce como el Dada, la actitud dadaísta. ¿Qué fue el Dada? Pues el Dada surgió en lo que se conocía como Cabaret Voltaire, que era una especie de local nocturno del centro de Zúrich, en el cual se reúnen estas personas en 1916, hace ahora ya 108 años, y ahí se reúnen con un objetivo metafórico, podemos decir, o simbólico, y es el de destruir la cultura europea, luchar contra la cultura europea desde sus propios cimientos. ¿Por qué? Pues porque ellos consideran que si la cultura europea, la cultura de los países como Alemania, como Austria, como Francia, ha sido incapaz de parar la guerra, ha sido incapaz de evitar el conflicto armado, pues esta gente piensa que esa cultura europea no vale para nada, está podrida y es inútil. Si lo pensáis, es un planteamiento bastante lógico, ¿no? O sea, esta cultura no nos vale. Esta cultura es absurda si la cultura ha sido incapaz, como digo, de tender lazos, de construir puentes entre los diferentes territorios de Europa. Entonces se lanzan a una destrucción
metafórica de la cultura. La cultura no vale, la poesía es absurda, la inspiración por parte de las musas no tiene ningún sentido y la razón es totalmente innecesaria. Y se lanzan a una idea de valorar el azar, valorar el caos y valorar todo aquello que sería una especie de anticultura de la época. Dijo Hans Arp, uno de los padres e ideólogos de aquel movimiento, Dada nace de un enema a la Venus de Milo y permite que Laoconte y sus hijos se liberen después de miles de años de lucha con la buena salchicha pitón. Dada está a favor de lo insensato, lo que no significa tontería. Dada es insensato como la naturaleza, Dada está a favor de la naturaleza y contra el arte. ¿Qué pretenden ellos? Como digo, hacer tabula rasa. El Dada suizo tiene una actitud destructiva, una actitud nihilista, una actitud que va en contra de las propias bases conceptuales del arte. Bueno, aquí tenemos a la izquierda a Hugo Boll, disfrazado de una especie de mezcla entre cocinero y langosta, en una de las veladas poéticas del Cabaret Voltaire. Ellos, por ejemplo, en algunos de sus manifiestos defendieron la poesía fonética, una poesía de unos idiomas inventados que ellos recitaban y declamaban delante de la burguesía zuriquesa. Aquí tenéis un ejemplo de poema Dada, que es absolutamente incomprensible. Aquí tenéis otro, de 1916. Gaggi beribimba, glanderida laula lonni cadori. Ganjama gramma berida bimbala. Glandri galasassa lauri talomini. Gaggi beribim blasagasala. Laura lonni cadorsu sasalabim. Poesía absurda, poesía del caos, poesía del azar. El Dada suizo de 1916 es el más radical. Cuando acaba la guerra, la actitud dadaísta se extiende, principalmente a Alemania y a París. ¿De acuerdo? En Alemania, en un momento político crítico, cuando están luchando los recién fundados Partido Comunista Alemán y Partido Nacional Socialista, en los partidos nazis, pues ahí el dadaísmo berlinés tendrá un desarrollo eminentemente político. Aquí tenéis una foto de la primera exposición dadaísta en Berlín. Como veis, en lo alto hay una especie de maniquí con cabeza de perro vestido como si fuera un agente de los cuerpos de seguridad del Estado alemán de aquel momento. Todos los cuadros y obras de arte tienen un carácter político, propagandístico, generalmente antinazi, procomunista, escandaloso, nihilista. Perdonad. Esto hizo que les cerraran las exposiciones de manera bastante constante y continua. Y este es el tipo de hotelería, de publicidad que hace el Dada. Es una cartelería que no tiene nada que ver con la cartelería comercial que hemos estado viendo en estos últimos días. No tiene nada que ver con esos carteles de Toulouse-Lautrec, bueno, mejor de Cheret, o de Muja, o de tantos otros, o del Placat Textil alemán del otro día. Esos carteles comerciales destinados a ser difundidos a miles por las calles de un país entero. Para nada. La cartelería Dada es una cartelería, digamos, de recorrido escaso en el espacio. ¿De acuerdo? La cartelería Dada se basa en pequeños carteles, muchas veces de un carácter casi artesanal, para publicitar sus propios actos, sus propias publicaciones. Por ejemplo, ahí a la izquierda tenéis un cartel muy artesanal, como digo, muy primitivo, para publicitar una exposición, el Salón Internacional Dada, en la Galería Montagne, en el año 1921. A la derecha es un cartel para publicitar una publicación que ellos tenían, que era una especie de revista Dada, que se llamaba El Corazón con Barba, una revista absolutamente radical. Como veis, aquí hay un juego tipográfico, aquí hay una ruptura de las líneas de base en muchas ocasiones, hay una utilización de diferentes fuentes tipográficas y diferentes recursos. Veis la utilización de esa famosa mano Dada a la derecha, que ya vimos el otro día que realmente la habían empezado a utilizar ya algunos futuristas, y como veis, una especie de caos, ¿no? De caos controlado. Estos son diseños de Tristan Tzara, uno de los poetas y redactor de los 7 manifiestos Dada. Aquí tenéis un cartel rotulado, litográfico, de Francis Picabia para una representación en el Teatro de los Campos Elíseos en 1924.
Una representación, como veis, en la cual hay una cantidad enorme de información, es difícil encontrar una jerarquía de la información. Bueno, ellos valoraban el caos, valoraban el aparente azar y así lo transmiten en sus carteles. Este quizás es uno de los más conocidos, de una colaboración entre el alemán Kurt Schwitters, que hizo algunas piezas de diseño gráfico y tipográfico maravillosas, y el neerlandés Theo van Doesburg, uno de los padres del neoplasticismo que veremos más adelante, para esta Kleine Dada-Soirée, pequeña velada Dada. El título del cartel está arriba a la izquierda, o sea, aquí arriba a la izquierda, en una pequeña esquina, es donde pone pequeña velada Dada, y como veis, está bueno, puesto en el fondo en 5 grandes palabras escritas en letras rojas Dada, y luego encima la rotulación litográfica en negro. ¿Vale? Como veis, un aparente caos, un aparente desorden, como ellos, bueno, pues defendían en muchísimas otras manifestaciones visuales. El propio Van Doesburg desarrolla este cartel para una matinal Dada, en este caso resuelto únicamente con tipografía. Veis ahí cómo los tipos están como flotando. Esto es complejo de realizar, porque nosotros no hemos entrado a explicar demasiado cómo funciona la tipografía, pero la tipografía a partir de tipos metálicos o de tipos de madera se basa en prácticamente la horizontalidad de la línea, del renglón, como queramos llamarle, y de cómo unos tipos apoyan en otros, ¿no? En el plano de impresión. Claro, para conseguir estos juegos en los cuales hay letras que parecen flotar en el espacio, esto no es sencillo de hacer. Para esto los dadaístas tenían que recurrir pues a algunos recursos, algunos trucos, como incrustar los tipos en barro o envolver los tipos en una base de escayola que luego fraguaba. Era complejo para intentar conseguir esta apariencia tan caótica. También hay algunos ejemplos de cartel Dada de fotomontaje. El fotomontaje, vamos a empezar a analizarlo en breve también en el mundo del constructivismo ruso, y uno de los grandes padres del fotomontaje fue el alemán John Herzfeld. Alguien puede decir, pues no tiene un nombre muy alemán. Efectivamente. Este señor se llamaba originalmente Helmut Herzfelde y era un alemán comunista, afiliado de primer día en el Partido Comunista Alemán, antinazi, luchador contra el ascenso de Hitler al poder, y él, pues, se cambió voluntariamente el nombre y el apellido para hacérselos ingleses, para, digamos, hacerlos más anglófonos. El Helmut lo cambió por John y el Herzfelde lo tradujo exactamente por Herzfield, campo corazón. ¿Con esto qué quería decir? Bueno, pues con esto quería un poco alejarse del pangermanismo y alejarse de un excesivo nacionalismo que él consideraba agresivo y que había llevado a la Primera Guerra Mundial y que él ya veía que podía llevar a nuevos conflictos, como de hecho ocurrió. Aquí tenéis uno de sus carteles más famosos, el cartel para el KPD, el Partido Comunista Alemán, que pues se realizó mediante un fotomontaje, el recorte de una fotografía, la combinación con tipografía. Hay que decir que Herzfeld no, digamos, no hizo demasiados carteles, sobre todo él trabajó en cubiertas para revistas, principalmente la revista A y Z, una revista importantísima a la que os animo a que busquéis sus cubiertas porque son absolutamente maravillosas. Pero bueno, este cartel sí que se sabe que pues, fue muy importante en esa campaña electoral de 1928, apoyando, como digo, al Partido Comunista. Y estos son, como digo, algunos de los fotomontajes que os he querido traer para que veáis realmente en qué formato Herzfeld se movía de una manera espectacular. Aquí veis, por ejemplo, fotomontajes para esta revista. A la izquierda, la paloma de la paz de Hitler. A la derecha, villancico navideño. Todo esto está construido mediante la combinación de diferentes positivos, diferentes negativos en la ampliadora, retoque de los negativos, adición de texto. O sea, un proceso complejísimo de fotografía argéntica, fotografía fotoquímica, analógica, como queráis llamarle, hasta conseguir estos fotomontajes que eran reproducidos industrialmente en este tipo de revistas. Este hombre hubiera dado un brazo por Photoshop. O sea, este hombre por las capas de Photoshop, pues se hubiera quedado absolutamente maravillado. Aquí veis alguno más, os he querido traer.
no son carteles, pero este tipo de fotomontaje va a ser muy importante porque va a ser muy influyente en otras corrientes del cartel. A la izquierda una ilustración, Hurra, se ha acabado la mantequilla. Es una familia de nazis, nazis potentes, nazis de pura cepa, que como no tienen grasa, no tienen mantequilla para cocinar, pues lo que hacen es, como veis, chupar las cadenas de las bicis, el perro chupa la grasa de un tornillo, el padre de familia chupa el aceite de motor. Bueno, son tan nazis que no les importa no tener mantequilla para cocinar, ya cocinarán ellos con aceite de motor. Y a la derecha uno que me encanta, diagnóstico, que bueno, que creo que lo dice todo por sí mismo y no hace falta mucha explicación. Y como el otro día, pues os he querido traer un pequeño resumen de lo que sería este, esta revolución Dada, muy sintetizado y muy sencillo. Bien, dejamos Suiza y vamos a un movimiento contemporáneo en el tiempo. Viajamos al otro extremo de Europa, viajamos a la antigua Rusia, el Imperio Ruso, y vamos a hablar del nacimiento del constructivismo soviético y qué impacto tuvo en el diseño de carteles, porque fue importantísimo. Para analizar el constructivismo ruso tenemos que hacer un pequeño flashback, una pequeña mirar un poquito por el retrovisor para intentar comprender cómo el constructivismo, que lo tenéis ahí, influido directamente por el suprematismo, el cubismo y la estética de la máquina, pues como digo, para intentar comprender cómo el constructivismo o el suprematismo mismo se convirtieron en vanguardias extremas, radicales y modernas en un país que originalmente estaba pues bastante atrasado desde el punto de vista artístico. La Rusia de principios del siglo XX, el imperio ruso de principios del siglo XX, como digo, era un territorio anclado en el pasado. Era un territorio que vivía prácticamente en la Edad Media. La última monarquía absoluta, o una de las últimas monarquías absolutas de Europa, era la de los zares rusos. Zar, nosotros lo escribimos con una Z, ZR, pero se podría transcribir como CSAR, zar. Tenéis que pensar que zar no deja de ser la manera rusa de decir César. Quiere esto decir que los zares rusos, los monarcas rusos, se consideraban a sí mismos herederos de los antiguos emperadores romanos y llamaban a Moscú la tercera Roma. Según ellos, a la primera Roma, la Roma de los emperadores de la antigüedad, le había sustituido, le había seguido la segunda Roma, que era Constantinopla, y a Constantinopla, tras la caída ante los turcos en 1453, le había sustituido y había tomado el relevo Moscú como tercera Roma. Estamos hablando de principios del siglo XX y tener estas ideas en la cabeza, para que veáis a qué nivel estábamos en un pasado, digamos, anterior. El sistema político prácticamente medieval, casi feudal, una monarquía absoluta, un dominio tremendo de la Iglesia y un esquema artístico también bastante tradicional. En tiempos de los últimos de los zares, aquí tenéis a Nicolás II Romanov y a su familia, pues al principio Rusia tenía un estilo artístico pues postimpresionista, había cierto realismo, alguna pequeña novedad, como digo, de simbolismo o postimpresionismo, pero algo bastante tradicional y bastante anclado en el pasado decimonónico. Bien, a principios del siglo XX, ya en 1907, 1910, empieza a haber novedades artísticas, hasta que en 1915 pues ya empiezan a surgir en Rusia vanguardias como el cubofuturismo, el rayonismo y sobre todo el suprematismo de Malevich. Hasta que llegamos a 1917, Revolución Rusa, movimiento complejísimo del que también se celebró el centenario hace no demasiado, ejecución de la familia imperial, del zar, la zarina y sus hijos, príncipes y princesas, y después comienzo de una guerra civil entre los blancos mencheviques, dirigidos por Kerensky a la izquierda, y, digamos, los rojos bolcheviques, dirigidos por Lenin a la derecha. Claro, yo a mis alumnos les pregunto que
¿Quién ganó esta guerra civil? Y creo que está clarísimo. Si nadie o casi nadie ha oído hablar de Kerensky, sería porque la guerra civil la ganaron los bolcheviques, los soviets de Lenin. Como dato curioso, deciros que Lenin apareció en Rusia montado en un tren desde Zúrich, desde Suiza. Y Lenin había vivido en la misma calle en la que se había inaugurado el Cabaret Voltaire por los dadaístas. Así que es posible, es plausible que Lenin asistiera quizá a alguna de las representaciones dadaístas de las que acabamos de hablar. Bueno, el caso es que a partir de 1920-1921 se establece en la antigua Rusia un nuevo régimen, un régimen comunista, que dará lugar a lo que nosotros hemos conocido durante décadas como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un régimen, como digo, comunista, que durará hasta 1991, cerca de 70 años, cuando la antigua URSS se disgregue en los múltiples países a los que pues ya desde hace tiempo estamos acostumbrados, ¿no? Todas las repúblicas centroasiáticas, las repúblicas bálticas, Ucrania, Moldavia, Armenia, Georgia, Bielorrusia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues algunos de los males que sufrimos actualmente pues tienen su origen histórico en aquel desmembramiento de la URSS. Bien, a nivel cultural, ¿qué supuso esto? Pues mirad, a nivel cultural supuso que surgió una, digamos, una disgresión dentro de la vanguardia, o sea, de la vanguardia de aquel lugar. Antes de la revolución se habían desarrollado ya unas vanguardias artísticas bastante modernas, suprematismo, como he dicho, hubo futurismo. Vanguardias pictóricas principalmente, que eran, aunque fueran abstractas, como podéis ver ahí a la izquierda, aunque fueran tremendamente abstractas, realmente eran vanguardias tradicionales desde el punto de vista conceptual. ¿En qué sentido? En que eran cuadros. Cuadros autónomos que se colgaban en una pared de una galería o de un museo o de una residencia. Esculturas, dibujo. Estamos hablando de arte por el arte, estamos hablando, digamos, un arte tal y como el que conocíamos desde hacía siglos. Ahí entrarían personajes como Kandinsky, como Malevich, como el propio Marc Chagall. Bien, a partir de 1920, una buena cantidad de jóvenes antiguos artistas, antiguos pintores, cultores o dibujantes, deciden que si llevan el comunismo a sus últimos extremos, el arte han de considerarlo como un producto burgués, como un producto antirrevolucionario. El arte es un artículo de lujo, la pintura, la escultura son artículos de lujo. Ellos consideran que burgueses y por tanto hay que luchar contra ellos. Ya no se puede hacer pintura, ya no se puede pintar, no se puede esculpir, no se puede dibujar simplemente por el placer estético o para satisfacer las apetencias de una burguesía, de una nobleza, etc. Por lo tanto, el arte por el arte, perdón, va a dejar paso al diseño por y para el pueblo. Los antiguos pintores se convertirán en diseñadores gráficos. Los antiguos escultores en diseñadores de producto, de mobiliario. ¿Vale? Los poetas en copies, en generadores de contenido, en generadores de eslóganes publicitarios. Y de ese modo, antiguos artistas, pintores como Rodchenko, Lissitzky, Popova, Stepanova y otros más, abandonan el arte y abrazan lo que hoy llamamos como diseño. Pocas veces el diseño ha sido tan importante como en la década de los años 20 en la recién estrenada Unión Soviética. Pocas veces también el diseño ha estado tan controlado por el poder político. ¿Vale? Las gallinas que entran por las que salen. De hecho, ese mismo año de 1920 se funda una escuela pionera en toda Europa, como son los FUTEMAS. Los FUTEMAS son unas escuelas estatales patrocinadas por el gobierno comunista, organizadas de una manera muy moderna, a partir de talleres de especialización en los que se aprende de manera práctica, dirigidos por maestros y maestras de altísimo nivel. Si alguien
esta música le suena a algo, tiene toda la razón. Los Fiutemas son la Bauhaus rusa. El mismo esquema que en 1919 se había inaugurado en Weimar y que analizaremos en la próxima sesión, pues aquí se organiza en Rusia. ¿Por qué la Bauhaus es tan famosa y los Fiutemas tan poco conocidos? Pues porque los alumnos y profesores de la Bauhaus, cuando Hitler la cierra, salen de Alemania, se refugian en Suiza, se refugian en Estados Unidos, se convierten en verdaderas estrellas del diseño y del arte y de la arquitectura y transmiten las ideas de la Bauhaus a prácticamente todo Occidente. Cuando en 1930 Stalin cierre los Fiutemas, los diseñadores, diseñadoras, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, todos prácticamente se quedan en Rusia. Y los Fiutemas pues se pierden un poco en el olvido. Un año después se publica el manifiesto productivista, que es como decir el manifiesto constructivista. Dice el manifiesto productivista, abajo el arte, viva la técnica, que es como decir abajo el arte, viva el diseño. Y Rodchenko, uno de estos diseñadores, dice, el arte que no entre en la vida será numerado y enviado al Museo de Antigüedades. Traduzcamos, el arte que no se convierta en diseño será numerado y enviado al Museo de Antigüedades. Por esa época se hace una exposición que a mí me encanta, la exposición 5x5 igual a 25, que es una exposición, aquí tenéis los carteles anunciadores de la misma, en la cual participan 5 personajes, 3 mujeres y 2 hombres, Alexandra Exter, Lyubov Popova, Alexander Rodchenko, Bárbara Stepanova y Alexander Vesnin, en la cual ellos podemos sintetizar y resumir diciendo que se despiden del arte. Podemos decir que esta gente lo que hace es que básicamente van a cada uno proponer 5 obras de arte, 5 obras pictóricas, escultóricas o dibujísticas, con las cuales se van a despedir de la práctica artística y a partir de ese momento lo que van a hacer va a ser diseño. Es interesantísima y curiosa la propuesta de Rodchenko. Rodchenko expone en esta exposición 3 de los considerados primeros monocromos de la pintura contemporánea, aunque el otro día vimos cómo los artistas incoherentes a finales del 19 ya los habían propuesto. Un cuadro rojo, un cuadro amarillo, un cuadro azul. De por sí estos 3 cuadros tampoco dicen nada, lo interesante es cuando Rodchenko dice, he reducido la pintura a sus elementos más esenciales, el rojo, el amarillo y el azul. Es el fin de la pintura. A partir de aquí ya no pintaré más. A partir de aquí haré diseño. Pues bien, la vanguardia soviética, el diseño gráfico constructivista y moderno duran 10 años. En 1930, Stalin, que ostenta el poder absoluto, aunque no nominalmente, pero lo ostenta, considera que todos estos experimentos vanguardistas y modernos son absolutamente una desviación incomprensible, cierra los Fiutemas y poco tiempo después emite un decreto que supone el fin absoluto de la vanguardia en Rusia. Ahora, durante esos 10 años, se van a realizar algunos carteles maravillosos que vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, los primeros carteles que vamos a ver son de un dúo, de una pareja. La pareja es la formada por Alexander Rodchenko, antiguo pintor y, en este momento, diseñador gráfico, y Vladimir Mayakovsky, poeta, una figura importantísima de la vanguardia rusa a nivel literario, que en aquel momento se asocia con Rodchenko y se va a convertir en redactor de eslóganes publicitarios. Mirad qué cosa más radical, ¿eh? Un pintor y un poeta haciendo carteles, el pintor la parte gráfica, el poeta los eslóganes publicitarios. Yo siempre digo que sería algo parecido como si, imaginaos, una España comunista en los años 20 o 30, en la cual Picasso y Federico García Lorca hubieran abandonado uno la pintura y el otro la poesía para pasar a hacer carteles. Eso es lo que ocurrió con Rodchenko y Mayakovsky. Eso es lo que está aquí, en estos carteles. Son carteles directos, sencillos, con fondos planos, de tintas muy impactantes. Generalmente la gama cromática del cartel constructivista ruso es el blanco del papel,
el negro de la tinta básica y una tinta coloreada que generalmente es el rojo. ¿Por qué el rojo? Porque el rojo es el color de la revolución. El rojo es el color del Partido Comunista, de los soviets y de los bolcheviques. Eso tiene una tradición desde la Revolución Francesa. Se asocia el rojo con la sangre de los mártires revolucionarios y por tanto el rojo lo hereda todos los partidos comunistas y socialistas y pues ahí aparecerá. Aquí veis, por ejemplo, un cartel para la empresa Dobrolet, una empresa pública, en la que ahí dice, bueno, arriba hay una onomatopeya, zem, 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 es como la onomatopeya de la hélice del avión, y ahí dice, en palabras de Mayakovsky, qué vergüenza, tu nombre no está todavía en la lista de accionistas de Dobrolet. Todo el país está colaborando. Este cartel es un cartel típicamente constructivista de primera etapa. Tinta roja principalmente y composición marcada por una diagonal. La diagonal es el leitmotiv visual, la línea típica y simbólica de la revolución y del constructivismo. La diagonal transmite dinamismo, la diagonal transmite movimiento, energía, cambio, lo que precisamente quería traer la revolución a la antigua Rusia y actual Unión Soviética. Otro ejemplo de aquella época, este más simétrico pero también con diagonales. Camaradas, no discutáis. Los ciudadanos soviéticos se convertirán en deportistas más fuertes. En nuestra fuerza reside nuestro beneficio. ¿Y dónde está la fuerza? En este cacao. Cacao Moselprom. Moselprom era una especie de grandes almacenes que existían en los años 20, a principios de los años 20, en la Unión Soviética. Otro, la cafetería Moselprom. ¿Dónde está la mejor comida para el obrero? ¿Dónde encontrar a todo el mundo? ¿Dónde están todos los periódicos y revistas? ¿Dónde está el mejor entretenimiento? En ningún otro sitio más que en el café del Moselprom. Se supone que esto dicho en ruso debe tener algún tipo de rima, sonoridad o musicalidad, porque hay detrás uno de los mejores poetas rusos. Yo, pues, tengo que deciros que en la traducción al castellano quizá eso se pierde. Ahora, he dicho primera etapa del constructivismo, primera etapa del diseño gráfico constructivista, porque si os fijáis, está todo resuelto mediante rotulación y dibujo e ilustración. No hay todavía fotografía. Ahora, a partir de 1924, en el cartel constructivista ruso aparece el recurso al fotomontaje, el recurso de la fotografía. El que primero lo introduce es Rodchenko, extraordinario fotógrafo, acabará siendo un fotógrafo muy interesante, porque él, bueno, empieza a querer imitar los fotomontajes y fotocolás dadaístas alemanes que él conoce. ¿Por qué conoce Rodchenko los fotomontajes dadaístas alemanes? Pues porque los dadaístas alemanes eran comunistas, absolutamente comunistas todos ellos, y por tanto había una relación epistolar, por cartas, por incluso algún viaje, entre los dadaístas alemanes comunistas y los bolcheviques soviéticos también comunistas. Pues bien, Rodchenko empieza a hacer fotomontajes con imágenes fotográficas de revistas. Ahora bien, hay un momento en el cual él considera que las imágenes fotográficas que, bueno, pues la prensa, los periódicos le ofrecen no le gustan y empieza a hacer sus propias fotos. Así es como él se introduce en la fotografía y hará carteles tan maravillosos como este. Un cartel que ha sido copiado, fusilado e interpretado pues, hasta la saciedad. Aquí tenéis la foto original, de la que luego, ligeramente girada, sale el cartel para propaganda de la lectura. Como dato, decir que hay gente que piensa que esta es Bárbara Stepanova, porque Rodchenko y Stepanova eran pareja, pero no, esta es Lili Brick. Lili Brick era la mujer de un crítico y editor ruso, soviético, de nombre Osip Brick, y a su vez era la amante de Vladimir Mayakovsky, el socio de Rodchenko en el estudio de diseño gráfico y publicidad. Bueno, a partir de este momento, Rodchenko, con la misma idea de composiciones muy sencillas, predominio de la diagonal, predominio de las tintas rojas, blancas y negras, pues, bueno, pues se introduce un poco en cartelería con esta
este uso del fotomontaje. A la izquierda tenéis un cartel la célebre escena del acorazado Potenki, la escena del niño cayendo en el carrito por la escalinata del puerto de Odessa. Y bueno, pues con esto podemos hacer un pequeño repaso por Rodchenko. Ahora, otro cartelista importantísimo es Lisitsky. Aquí me vais a permitir que yo, perdonadme, pero es que esto lo voy a hacer así, porque lo había puesto detrás, pero tiene más sentido aquí. Lisitsky. Lisitsky era un pintor y arquitecto que se forma en Alemania y que cuando vuelve durante la Primera Guerra Mundial a Rusia, se introduce en el mundo de la abstracción geométrica. Y Lisitsky va a diseñar uno de los primeros carteles del constructivismo ruso, un cartel mítico, conocidísimo, como es este: golpead a los blancos con la cuña roja. Este cartel lo diseña mientras que era profesor en Vitebsk, una ciudad rusa, y es un cartel político. Es un cartel absolutamente propagandístico. Es evidente que Lisitsky, si lo estamos estudiando y analizando aquí, es porque es bolchevique, porque es de ese bando rojo comunista que ganó esa guerra civil. Y aquí tenéis cómo él lo que está animando es al ejército bolchevique a romper, a golpear, a impactar en el ejército menchevique blanco. El triángulo rojo impactando, rompiendo, dañando, hiriendo al círculo blanco. Pues bien, Lisitsky es un extraordinario tipógrafo. Este es su cartel más conocido. También es un cartel totalmente resuelto mediante recursos de ilustración y rotulación. Pero hay que decir que Lisitsky en los años 20, cuando la Revolución Rusa está ya establecida y la URSS ya se ha creado, Lisitsky es enviado a Alemania. Es enviado a Alemania como una especie de agregado cultural. ¿Por qué? Pues porque Lisitsky había estudiado en Alemania, en Darmstadt, sabía alemán, y eso le permite convertirse en una especie de embajador cultural del régimen comunista en la Alemania de entreguerras, en la Alemania de la República de Weimar. Y él allí en Alemania va a ser una figura clave. Va a colaborar con constructivistas alemanes, con dadaístas alemanes y neerlandeses, va a colaborar con la Bauhaus, va a colaborar con todo el mundo, va a influir en todo el mundo. Y va a hacer algunas obras claves para la cartelería. Una obra importantísima es esta, ¿vale? Este cartel. Un cartel para Tinta Pelican. ¿Por qué digo que es una obra clave? Porque este cartel es el primer cartel resuelto exclusivamente mediante recursos fotográficos. Si os fijáis, estamos en 1924. La fotografía tiene más de 100 años de historia y el daguerrotipo casi 90. Aún así, no hemos visto ni una sola fotografía en ningún cartel. ¿Por qué? Porque industrialmente, mecánicamente, la fotografía era extraordinariamente costosa y difícil de reproducir. O sea, la gente tenía fotografías en su casa, en la repisa, en su cómoda, tenía álbumes de fotos, pero la fotografía no estaba presente en las publicaciones. No había casi fotos en las revistas, no había casi fotos en los diarios, no había casi fotos en los libros y no había fotos en los carteles. Ahora llegamos a 1924, las técnicas de reproducción fotográfica se abaratan, mejoran, y Lissitzky se plantea hacer un primer cartel fotográfico. Y es este para la conocidísima marca y fábrica de tintas Pelican. Este cartel en realidad es un fotograma o rayograma. ¿Vale? Un fotograma o rayograma es una fotografía sin cámara. Una fotografía que se logra colocando encima de un papel fotosensible en la ampliadora una serie de objetos. Encendiendo la luz de la ampliadora, donde el objeto protege el papel, tendremos un blanco; donde no hay objeto y la luz impacta en el papel oscurecerá y tendremos un negro. O sea que en la ampliadora, en el cuarto oscuro, Lissitzky logró
lo que tenéis ahí a la derecha. Y luego, esa fotografía sin cámara, con esos tonos, digamos, invertidos, Lissitzky lo usa como negativo fotográfico para lograr la imagen de la izquierda. Y esa imagen ser reproducida industrialmente y convertirse en el primer cartel fotográfico de la historia. Aquí tenéis otro más, de un año después, que es un cartel mucho más sencillo, porque esto es una foto, sin más, es una foto a una especie de pequeña naturaleza muerta, convertida en cartel. Lissitzky, evidentemente, también utilizará la fotografía para componer carteles resueltos mediante el fotomontaje o el fotocollage, y a finales de los años 20, pues él realiza algunos carteles de bueno, pues estética mucho más soviética, mucho más propagandística, como este que veis aquí. O este ya de la Segunda Guerra Mundial y ya de un, digamos, un cartel directamente bélico. Rodchenko, Lissitzky, tercer gran personaje de la cartelería rusa, mucho menos conocido, Gustav Klutzis. Gustav Klutzis fue un cartelista extraordinario. De hecho, hay carteles de Klutzis que son como el ejemplo perfecto del cartel constructivista ruso. La diagonal, el fotomontaje, la tinta roja, etc., etc., pues convertido en cartel. Aquí tenéis dos ejemplos. Aquí tenéis otro, el cartel de la derecha. Yo creo que es que no puede haber un cartel más constructivista o más soviético. Pues curiosamente, a pesar de su evidente potencia propagandística y potencia visual soviética, Klutzis, con la llegada de Stalin al poder, acabó siendo acusado de traición y acabó siendo ajusticiado. Y de hecho no se sabe exactamente en qué año murió, si murió en Siberia en el Gulag de frío o directamente con una bala en la nuca. Aquí veis un cartel uniendo las caras de Lenin y de Stalin, esa inclinación tan típica del constructivismo. Y para terminar con el constructivismo, un caso excepcional y un caso diferente es el de los hermanos Stenberg, porque los hermanos Stenberg hacen una cosa muy curiosa. Primero, es cartel cinematográfico. También había cine en la Unión Soviética de los años 20, e incluso películas extranjeras. Y lo que hacen ellos es un cartel que imita un fotocollage, pero está todo dibujado encima de la piedra con cromolitografía. O sea, todo lo que tenéis ahí parece un collage fotográfico, pero realmente esta gente lo que hacía era copiarlo, dibujarlo de manera realista y fidedigna encima de la piedra. ¿Tenéis en la cabeza estos carteles míticos de los años 50, 60 en la Gran Vía? Este típico cartel cinematográfico que imitaban las fotografías de las estrellas de Hollywood y que había unos pintores que tenían una habilidad enorme para eso. Pues más o menos eso llevado al mundo del cartel. Son carteles dinámicos, carteles más comerciales, porque no tienen ese carácter propagandístico, y son carteles más que interesantes. Y para terminar con el constructivismo ruso, aquí tenéis otro más de los hermanos Stenberg, y no puedo evitar mostraros una rareza, pero una rareza tan maravillosa que yo realmente me fascina. Este trío de autores, Prusakov, Borisov y Gaumov, en los años 20, hicieron algunos carteles como estos para películas de ciencia ficción y para películas de aventuras, que como veis son verdaderas maravillas visuales que a mí pues parecen casi casi anticiparse años y décadas a una psicodelia estadounidense de 40 años después. Bien, pequeño resumen, me vais a permitir que encienda una luz porque parezco el conde Drácula aquí, la verdad. Voy a encender esa luz de detrás, aunque sea, que note que no soy un espíritu. Y bueno, después de este pequeño repaso por el constructivismo ruso, vamos a terminar las vanguardias con el neoplasticismo neerlandés. Si alguien echa de menos la Bauhaus, deciros que la Bauhaus la veremos en un epígrafe aparte. Bueno, el neoplasticismo es una vanguardia contemporánea a todo lo que estamos viendo, de verdad. Nace todo en la Primera Guerra Mundial. El dadaísmo en 1916,
el suprematismo en 1915, el constructivismo justo después de la Primera Guerra Mundial y el neoplasticismo nace en mitad de la Primera Guerra Mundial. Ahí tenéis el neoplasticismo, también conocido como the style, que significa el estilo. Y el neoplasticismo nace en los Países Bajos. Lo que toda la vida se ha llamado Holanda, supongo que os enteraríais que hace 3 o 4 años le cambiaron el nombre al país, ya no se llama Holanda, ahora se llama Países Bajos, ya no se puede decir holandés, ahora hay que decir neerlandés. Bien. Pues ahí, en Holanda, en Ámsterdam, en mitad de la Primera Guerra Mundial, se conocen dos pintores, dos artistas que van a ser importantísimos. Theo van Doesburg, del que ya hemos hablado al ver uno de los carteles dadaístas, y el más conocido y famoso, Piet Mondrian. Es muy curioso el por qué se conocen estas personas en Ámsterdam en 1917, porque mirad, Van Doesburg vivía en los Países Bajos, pero Mondrian ya no vivía en los Países Bajos en 1914. De hecho, él ya vivía en París, porque ya se había mudado a París para intentar ser pintor y artista. Ahora bien, en verano de 1914, Mondrian vuelve a los Países Bajos de visita, a pasar unos días, estalla la Primera Guerra Mundial, no puede volver a París, se tiene que quedar los 4 años de la Primera Guerra Mundial en los Países Bajos y ahí es donde y cómo conoce a Van Doesburg. ¿Qué va a ser el neoplasticismo? Pues el neoplasticismo va a ser la obra de estos dos personajes, el pintor Mondrian y el pintor y diseñador Van Doesburg, y lo que ellos van a intentar es llevar a la práctica, llevar a la pintura, a la imagen en primer lugar, las ideas filosóficas del filósofo Schoenmakers. Este filósofo, Schoenmakers, era un filósofo de línea neoplatónica y pitagórica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que era un filósofo que defendía una comprensión geométrica, aritmética y matemática de la realidad y del mundo, siguiendo, como digo, a Pitágoras y al último Platón, a la segunda etapa de Platón. Por lo tanto, para Schoenmakers, la organización, la belleza y la armonía universal y cósmica dependían y derivaban de la geometría, la matemática y la buena proporción, la euritmia. Pues bien, ¿qué hacen estos dos autores? Intentan plasmar bidimensionalmente la armonía universal. ¿Cómo? Según ellos, con muy pocos elementos. Según ellos, con verticales y horizontales. Y con principalmente los tres colores primarios, más algún otro color tipo el blanco, el gris, el negro, se podían prácticamente representar, como digo, esa armonía cósmica y esa armonía universal. El neoplasticismo tiene una primera etapa, la tenéis en el medio, de camino entre la figuración y la abstracción. Eso que tenéis en medio es el diseño para una vidriera de Theo van Doesburg. Es una cabeza femenina con una camisa o un vestido verde, la piel, la carne es blanca, el ojo y el pelo es azul y mira hacia la izquierda. Es un perfil, ¿vale? Pero está resuelto con estas formas geométricas tan radicales, dado que el neoplasticismo es una especie de evolución última del cubismo, de la geometrización cubista que vimos que está en la base de todas las vanguardias. Ahora bien, el neoplasticismo acabará ya en la abstracción más absoluta, como veis a la izquierda en ese cuadro, normalmente titulados sin título, de Mondrian, y en ocasiones el neoplasticismo, en ocasiones muy interesantes bajo mi punto de vista, sale del campo de las bellas artes, del arte por el arte, del arte autónomo y puro, para colonizar el campo del diseño de producto, como podéis ver en esa silla, o del diseño de producto de interiores y arquitectónico, como podéis ver en esta vista de la fabulosa casa Schroeder en Utrecht, que diseñó a 4 manos, podemos decir, la dueña de la casa, también arquitecta Truus Schroeder, y el gran diseñador y arquitecto neoplasticista Gerrit Rieter. Ahí veis el uso de las verticales, de las horizontales, el uso de la retícula ortogonal, del ángulo recto, excepto en la silla.
de los colores primarios, el amarillo, el rojo, el azul, del blanco, del gris, del negro, para construir, como digo, un nuevo mundo geométrico y proporcional que pues ellos pretendían que desarrollara las ideas de este filósofo neoplatónico. Bien, ahora bien, el neoplasticismo se aplica también a la arquitectura. Aquí tenéis este interior de Van Doesburg, Jan Arp y Sophie Tauber Arp para el Café Auvet en Estrasburgo. Si visitáis Estrasburgo, en una de las plazas más céntricas de la ciudad francesa, podréis visitar la reconstrucción total de este café. Aquí veis un ejemplo de este interior. Pero también el neoplasticismo se aplica a la cartelería. El neoplasticismo aplicado a la cartelería, el neoplasticismo aplicado al diseño, se aleja de la abstracción. Esto es interesante. Carteles abstractos hay muy pocos. Vamos a ver, en estos 4 lunes en los que vamos a estar juntos, vamos a ver poquísimos carteles abstractos. El otro día vimos uno, modernista orgánico, el de Henry van de Velde, el de esa papilla para bebés, pero hay muy poco cartel abstracto, porque siempre hay que pensar, eso lo dijimos en una de las primeras citas que vimos hace 2 lunes, el cartel responde a la intención persuasiva del anunciante. El cartel nos vende algo y por lo tanto la abstracción, que es un lenguaje complejo y difícil para mucha o buena parte de la sociedad, no es la mejor herramienta de venta, no es la mejor herramienta comercial. Y por tanto, muchos anunciantes han rechazado la abstracción. Ahora, el neoplasticismo, esta síntesis geométrica tan estricta, puede ser empleada de manera más que interesante para carteles figurativos. Mirad qué bonita esta campaña publicitaria de Vilmos Ustar, que es un diseñador de origen húngaro, uno de los fundadores de La Vanguardia, para la marca de cigarrillos Miss Blanche. Si recordáis, en el primer día vimos carteles de Muja, y acordaos que Muja y otros cartelistas del modernismo orgánico, de 20 años antes apenas, hacían que el humo se enroscara, que el humo se estilizara, ¿no? Ese humo del cartelismo orgánico no es humo real, ¿de acuerdo? Este humo que vemos aquí en el cartel de Job de Muja no es humo verdadero. El humo que sale del cigarrillo de Miss Blanche tampoco es humo verdadero. Son dos recursos opuestos para representar un mismo elemento. El de la derecha, más antiguo, orgánico, biológico, estilizado y decorativo. El de la izquierda, 20 años después, en el periodo de entreguerras, lineal, rectilíneo, ortogonal, geométrico. Ambos mentiras, ambos estilizaciones, una de un tipo, otra de otro. Ambos interesantes. Y quizá el diseñador que mejor llevó el lenguaje neoplasticista al mundo del cartel fue Bart van der Leck. Bart van der Leck era pintor y diseñador y él va a tener unos carteles en los cuales va a resolver ilustraciones mediante, sobre todo, fijaos en la parte de la derecha, en la ilustración de la derecha, en la que hay un jinete amarillo subido a un caballo. Ese recurso de esas formas geométricas sencillas, trapecios, rectángulos, triángulos, que parecen piezas de ese juego oriental, ¿no? Del tangram, de esa especie de rompecabezas oriental, expandidas, pues es un recurso que él va a utilizar en muchas ocasiones para resolver las ilustraciones de sus carteles y es un recurso creo que bastante interesante. El ejemplo más famoso es este de un cartel para aceite. Aquí tenéis el resultado definitivo del cartel, en el cual lo que aparece es un señor con bigote detrás de un mostrador enseñándonos, mostrándonos una botella de aceite. Cuando vemos la evolución de los bocetos, podemos entender seguramente mejor incluso hasta el lápiz que lleva este señor en su oreja derecha, la oreja de la izquierda, tal y como vemos nosotros. Y me parece interesante
que os fijéis en esta solución tan geométrica, tan radical de una cartelería de 1919, porque muy poco tiempo antes, otro diseñador e ilustrador neerlandés que vimos en su momento, Jan Toro, había hecho eso que tenéis a la derecha para la misma marca de carteles. 20 años apenas, entre lo de la derecha y lo de la izquierda. Entre un modernismo, simbolismo orgánico, horror vacuo y ornamental y decorativo, el de la derecha, y lo que tenéis a la izquierda. Si os fijáis ahora y comparáis las cabeceras y los rótulos, veréis que es la misma marca. Delftse Slaolie, un aceite de Delft, de la ciudad neerlandesa de Delft, famosa sobre todo porque de allí era el pintor Jan Vermeer. Fijaos qué cambio estilístico en 20 años. Fijaos, pocas veces en la historia de las imágenes ha habido un cambio tan radical en apenas 2 décadas. Antes y después de la Primera Guerra Mundial. A la derecha, antes de la Primera Guerra Mundial, simbolismo modernista que queda absolutamente arrasado por el conflicto bélico. A la izquierda, neoplasticismo posterior a la Primera Guerra Mundial, vanguardia geométrica del periodo de entreguerras. Aquí tenéis una diapositiva de resumen de las características de este neoplasticismo neerlandés y con esto terminamos esta parte de las vanguardias. Yo tengo esto dividido en varias presentaciones. Antes he hablado con Cecilia y hemos comentado que bueno, las grabaciones ya están en YouTube, en el canal de la Fundación y en la web de la Fundación, cuando divida yo todo el material en distintas presentaciones, estarán también. Yo os lo mandé el otro día, pero si os acordáis, os mandé un primer material que nosotros no lo vimos entero. Hoy estamos en la mitad del segundo y del tercero. Es un poco caótico. Entonces, si queréis, yo lo que puedo hacer es que cuando tenga todo el material dividido por las sesiones que hemos visto y por los temas que hemos visto en cada una de las sesiones y los vídeos, pues yo os lo vuelvo a subir y así estará colgado en la web de la Fundación. Ahora, hemos visto las vanguardias, hemos visto ese periodo de los años 1910, 1920, ese momento en el que nace el cubismo, el futurismo, el neoplasticismo neerlandés, el constructivismo ruso, el futurismo italiano, todo eso. Ahora, llegamos al periodo de entreguerras y tenemos que hacer referencia a un movimiento, un estilo que es fundamental para el mundo del cartel, y es el Art Deco. El Art Deco normalmente no se estudia en historia del arte. Yo, de hecho, prácticamente en la carrera de historia del arte, en 5 años, tuve una asignatura, una cuatrimestral, que se llamaba Art Nouveau y Art Deco. Estamos hablando de que yo al Art Deco, en una carrera de 5 años, quizá le dediqué un mes. Y sin embargo, es fundamental para el diseño. ¿Por qué no se estudia generalmente el Art Deco cuando se estudia arte? Porque no es un estilo artístico. Que el Art Deco es una tendencia que afecta principalmente a lo que podemos llamar diseño o artes aplicadas, incluyendo también ahí, si queréis, la arquitectura. Pero es difícil hablar de pintura art deco, aunque últimamente a la famosísima Tamara de Lempicka se le incluye como una especie de pintora art deco. Es muy complicado hablar de escultura art deco, pero lo que sí que se puede hablar es de diseño de producto art deco, mobiliario art deco, lámparas, radios, moda, arquitectura, tipografía y, por supuesto, cartelería, Art Deco. Yo durante muchísimos años deciros que lo acentué mal, le puse la O en Deco, ¿vale? Pero muchísimos años, ¿eh? O sea, la manera correcta de escribirlo es así, con esa tilde, porque Art Deco proviene de una exposición que hubo en 1925, exposición de artes décoratif et moderne, y décoratif en francés lleva la tilde en esa E. La Real Academia indica que hay que escribir tanto Art Nouveau como Art Deco en cursiva por ser términos franceses y sin mayúsculas. Yo lo escribo con mayúsculas porque, no sé si ya lo comentamos, pero la RAE no se pone de acuerdo con qué lleva mayúscula y qué no. Hay estilos artísticos que llevan y otros que no.
Entonces, como yo no lo entiendo, y no lo entiendo, directamente yo le pongo a todos la mayúscula y así pues me curo en salud. Bueno, ¿el Art Deco cuándo nace? El Art Deco nace en los años 20. El Art Deco es un estilo relacionado con los felices años 20. Esos años en los cuales la guerra mundial había quedado atrás, el Tratado de Versalles había en principio pacificado Europa y se entra en un periodo de prosperidad económica, sobre todo en las potencias que han ganado la guerra. Hablamos de Francia, con su importancia económica y cultural, hablamos de Gran Bretaña y hablamos también de los Estados Unidos hasta 1929. El Art Deco recibe su nombre, en la época no se llamaba Art Deco. El Art Deco recibe su nombre, el nombre lo establece sobre todo un historiador del diseño en los años 60, Davis Hillier, ya se usaba, pero él es el que le da carta de naturaleza, y proviene de el título de una exposición universal que se hizo en París en 1925. El mundo de las exposiciones universales sabéis que es fundamental para la historia del diseño y de la cultura, desde la primera universal de 1851 en Londres, en el Crystal Palace, a las decenas que hubo después. La de 1900 fue la del Art Nouveau, y la de 1925 se llamaba Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Perdona mi francés. Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas. Pues bien, ahí en esa exposición se construyeron pabellones como los que estáis viendo aquí, geométricos, bastante eclécticos, y hubo una serie de ejemplos de diseño, tanto gráfico como de producto, que hicieron que años después a ese estilo o esa tendencia de diseño se le acabara conociendo como Art Deco. Bien, deciros que el Art Deco triunfa en los años 20. El crack del 29 evidentemente le supone un golpe porque el Art Deco no deja de ser un estilo de lujo, ¿vale? Un estilo lujoso, y evidentemente pues este tema del impacto de la guerra perdón, el impacto del crack del 29, de la crisis, le provoca un retroceso, pero luego en los años 30, sobre todo en Estados Unidos, asociado al mundo de Hollywood, también tiene una importante fase evolutiva, hasta que la Segunda Guerra Mundial, digamos que lo para. Además, el Art Deco ya a finales de los años 30 había entrado en un momento excesivamente ecléctico, rozando el kitsch. Y bueno, pues si el Art Nouveau no superó, el modernismo Art Nouveau no superó la Primera Guerra Mundial, pues el Art Deco no supera la Segunda. ¿Cuándo se va a recuperar el Art Deco? Con la posmodernidad. Los inicios de la posmodernidad, la psicodelia que veremos el próximo día, recupera el Art Nouveau, y la posmodernidad de los 80 sobre todo recupera el Art Deco. Y hoy en día pues es un estilo muy apreciado, muy valorado. De hecho, pues, si alguien quiere comprar algún objeto de diseño Art Deco, pues se puede encontrar con unos precios bastante elevados y bastante fuertes. Bueno, eh, vamos a analizar brevemente algunas de las características muy sintéticas que constituyen este estilo que veis aquí en algunos ejemplos de arquitectura, ¿no? Principalmente la que estáis viendo ahí, estadounidense. Bueno, el Art Deco es una tendencia enormemente ecléctica. ¿Qué significa esto? Pues que no sigue una única inspiración, que bebe de muchas fuentes, que picotea de aquí y de allá, si queréis decirlo así. Yo a mis alumnos siempre les digo que tengan cuidado con la palabra ecléctico o eclecticismo porque le suelen poner la P y acaban escribiendo ecléptico o eclecticismo, y ahí ya tienen una falta de ortografía. Entonces, el Art Deco podemos decir que mezcla y combina muchísimas tendencias. La primera, la decoración y ornamentación de origen exótico. Lo exótico siempre había tenido o siempre ha tenido una preeminencia en la cultura. Desde el gusto por las porcelanas chinas en la época rococó, hasta el japonismo de la segunda mitad del siglo XIX,
el primitivismo de finales del 19 y principios del 20, todo lo que se salga un poco de lo que es nuestra zona de confort o la cultura y la iconografía que nos rodea, pues siempre es visto como algo atractivo. Y el Art Deco va a beber de lo exótico. Ahora, no solo de un exotismo, va a beber de varios exotismos. Aquí, por ejemplo, lo que tenéis es un exotismo egipcio, ¿vale? A finales de los años 20, bueno, perdón, miento, a principios de los años 20, en noviembre de 1922, se descubre la tumba de Tutankamón. Y eso genera una verdadera fiebre por todo lo egipcio. Los motivos egipcios van a inundar el diseño de interiores, la joyería, el diseño de producto, etc. De hecho, aquí lo que tenéis son los ascensores del edificio Chrysler de Nueva York, ¿vale? Con esa especie de palmas casi casi de papiro. O sea que lo exótico egipcio va a ser muy importante en el Art Deco. Ahora bien, no solo. Lo exótico egipcio predomina durante los años 20, pero luego, a partir de mitad de los años 20, también se introduce lo exótico negro, ¿vale? Lo exótico africano. Los motivos de máscaras africanas, los motivos de estatuillas negras. Todo eso va a ser importantísimo y fundamental. El jazz va a llegar en esta época. La propia Josephine Baker, a la que veis aquí en el centro de esta foto, se va a convertir en una verdadera estrella del cabaret y de la noche de los años 20. Y eso va a ser fundamental también para toda la estética y algunos carteles que vamos a ver. Lo egipcio, lo negro africano. También lo precolombino, lo llamado, mal llamado precolombino, lo americano, lo americano original antes de la llegada de los europeos, también va a ser importante, sobre todo en Estados Unidos. Aquí tenéis, por ejemplo, abajo a la izquierda, tenéis dos ejemplos de edificios Art Deco estadounidenses que no se entienden sin comprender que eso es una especie de interpretación contemporánea de los años 20 de motivos decorativos que nos remiten al mundo maya, al mundo inca, al mundo azteca. E incluso hay un último recurso exótico que sería el recurso mesopotámico. Lo mesopotámico también se pone de moda. Las típicas pirámides escalonadas, mal llamadas pirámides, o figurats mesopotámicos, fijaos esos edificios que se intuyen ahí en la izquierda de la foto, como el remate de esos edificios no deja de ser como esta especie de pirámide escalonada o figura. Todo eso está en el Art Deco. Ahora bien, a lo exótico se va a venir a unir una interpretación de las vanguardias geométricas. Ahora bien, es una interpretación comercial de las vanguardias. Quiero decir, las vanguardias geométricas habían sido muy radicales. El cubismo, todavía a día de hoy hay gente que no le gusta, que no lo comprende, que no conecta con él. El constructivismo ruso había llegado a ser absolutamente abstracto. El suprematismo soviético, lo mismo. El neoplasticismo neerlandés. O sea, las vanguardias geométricas eran elitistas y muchas veces el común, digamos, del pueblo no la comprendía. Estamos hablando de que el Art Deco afecta a productos de lujo y es un estilo comercial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Domesticar esas vanguardias, masticar esa geometría y digerirla y vomitarla de una manera comprensible, comercial y asequible. Me encanta poneros esta imagen de este juego de café. ¿Es este diseño cubista? No. Si fuera puramente cubista, a lo mejor el pitorro hubiera estado para abajo en vez de para arriba, el asa hubiera estado en la parte de delante y al final hubiera sido imposible de utilizar. Ahora, ¿hubiera sido este juego de café posible sin el cubismo? No. Es una interpretación comercial del cubismo. Y eso es lo que hace el Art Deco, llevar la geometría de las vanguardias al mundo comercial. El maquinismo también es fundamental e importante. Lo mecánico, lo industrial, ya comentamos el otro día, que es la clave de muchas de las vanguardias que estábamos viendo en esas primeras 2 décadas
del siglo XX. El Art Deco no puede evitar utilizar ese recurso. Aquí tenéis el remate del edificio Chrysler de Nueva York. Es una magnificación y monumentalización del radiador de un coche Chrysler. Lo mecánico está en el Art Deco. El Art Deco combina y en él coexisten y conviven materiales diferentes. Hay materiales exóticos. Lo exótico africano también se ve en los materiales. El Art Deco utiliza el marfil, utiliza las pieles de animales salvajes y selváticos, utiliza maderas de lujo, el ébano, el cébrano, la caoba, el palo Brasil, el palo santo, materiales absolutamente lujosos y exóticos, pero a la vez los combina con materiales modernos, las baquelitas, los primeros plásticos, los metales brillantes cromados y plateados, materiales lujosos, exóticos, combinados con materiales industriales y modernos. Allá a la izquierda tenéis un mueble de una típica inspiración egipcia, con esa especie de frontal del mueble como si fuera una flor de papiro, y a la derecha tenéis una maravillosa radio Art Deco resuelta con metal y cristal. Y por último, la más escasa, pero no podemos dejar de comentarla, la influencia clasicista. Lo clásico se vuelve a poner de moda, vuelve a aparecer dentro del diseño europeo. Lo clásico, sí. Los años 20 viven lo que se conoce como un episodio de vuelta al orden. Después de los años 10, después de los años 10 y 15, años de una verdadera obsesión por la novedad y la modernidad, los años 20 ven una especie de cansancio frente a la modernidad, una especie de hastío frente a la abstracción, frente a la radicalidad de las vanguardias. Y de repente se recuperan elementos clásicos, la escultura o elementos arquitectónicos y decorativos de origen clasicista. Esto también pasa en la pintura. Si tenéis en la cabeza cuadros como los retratos de Picasso de su hijo Pablo o de la propia Olga, de su pareja, Picasso tiene un retrato de los años 20 de su hijo Pablo como Arlequín, que cualquiera podría decir que es de la etapa azul o la etapa rosa. Y no, 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 no. Es de los años 20, después de haber desarrollado el cubismo, después de haber inventado el collage y después de haber rozado la abstracción. Pues bien, todo eso se combina dentro del Art Deco para darnos, como digo, piezas tan maravillosas, tan icónicas como esta, que para mí es como un ejemplo de lo mejor del diseño, esta maravillosa cafetera Vialetti, en la que ahora, si os fijáis, pues mirad, aquí hay maquinismo, porque está resuelta con materiales modernos, industriales y contemporáneos, el asa de baquelita, la parte superior de baquelita, el metal plateado y brillante, la apariencia casi de tuerca o de tornillo, pero si os fijáis, también podemos entender la forma de la propia cafetera como una reminiscencia del fuste de una antigua columna clásica. Bien, como curiosidad, deciros que yo hace 2 años hice una charla de inauguración del máster en la Facultad de Historia del Arte y mi charla fue sobre la defensa de una historia del diseño que no se explica en el grado de Historia del Arte. Mi charla fue toda una reivindicación de que una asignatura, al menos de Historia del Diseño, deberían tener los alumnos y alumnas del grado en Historia del Arte, porque si no, luego pues hay muchísimas lagunas y yo acababa la charla con esta cafetera. Meses después acudo a un museo de arte contemporáneo, una fundación de arte contemporáneo recién inaugurada aquí en Valencia, y una de las personas que cuidan las salas y que guían era una chica recién graduada en Historia del Arte y me dice que había estado en esa charla, que le había gustado muchísimo la charla, que muchísimas gracias, yo le di las gracias, evidentemente, y que lo que más le había gustado era acabar con la cafetera y que de hecho se la había tatuado. Digo, ¿cómo que te has tatuado la cafetera Vialetti después de mi charla? Dice, sí, sí, sí. Digo, ¿y dónde te la has tatuado? Dice, pues aquí en la pierna. Digo, ¿y se puede ver? Dice, sí, hombre, sí. Y me enseñó el tatuaje y le eché una foto, ¿no? Bueno, pues bien, el valor del diseño. Ahora,
Vamos a ver cartelería Art Deco. Vamos a ver ejemplos de carteles que podemos incluir dentro de lo que se conoce como Art Deco. Deciros que en ocasiones al Art Deco, dentro de la historia del diseño gráfico, se le conoce como postcubismo, ¿vale? Estilo después del cubismo. Bueno, momento que voy a cerrar la puerta porque estoy molestando. Y enciendo el cable. Bueno, un pionero absoluto de lo que podemos conocer como cartelería postcubista Art Deco es Edward McKnight Coffer, norteamericano, formado de una manera bastante tradicional dentro de academias de arte estadounidenses. Pues bien, un profesor suyo, de apellido McKnight, le recomienda que viaje a Europa, porque es en Europa donde se está cociendo toda la modernidad, la vanguardia y la novedad. Él le hace caso, viaja hasta aquí, viaja hasta Europa, descubre la maravilla de todas las vanguardias y cuando comienza la Primera Guerra Mundial, eh, ante la invasión, bueno, ante la guerra, la invasión de Bélgica y los problemas que había en Francia, él decide refugiarse en Gran Bretaña. Allí en Gran Bretaña desarrollará una carrera cartelística interesantísima en la cual él va a aplicar estas ideas de la geometría vanguardista, cubista, a ilustraciones figurativas y comerciales. Su primer cartel es una obra maestra de la cartelería, es este para el Daily Herald, un periódico británico, y como veis, la parte inferior es bastante sencilla, muy tradicional, con una rotulación, una tipografía bastante clásica, pero la parte de arriba, pues aquí veis esta interpretación geométrica de estos pájaros que parecen convertirse en verdaderos aviones gracias a esa geometrización de la que estamos hablando. Él tiene una serie de carteles importantísimos para la empresa de transporte de Londres, para el Metro de Londres. Se podría hacer bueno, de hecho, el Museo del Metro de Londres, os recomiendo que si vais alguna vez a Londres lo visitéis, está muy cerca de Covent Garden y es un museo fabuloso, porque el Metro de Londres, la empresa del Metro de Londres, es una de las empresas que más ha cuidado el diseño gráfico a lo largo de la historia, contratando cartelistas e ilustradores extraordinarios, impulsando iniciativas de diseño gráfico tan importantes como el plano diagramático del metro de los años 30 de Henry Beck, del que derivan todos los planos de metro modernos. Y, bueno, pues estando siempre a la vanguardia del diseño gráfico. Aquí tenéis unos ejemplos de esta cartelería que estamos viendo. O aquí este para la película Metrópolis en su exposición en el mundo británico. Como veis, aquí ¿qué podemos ver? Aquí lo que, después de haber visto todas las vanguardias, aquí se podría hacer un ejercicio de pues, descubrimiento de elementos que nos recuerdan a diferentes vanguardias. Pues hay elementos que nos pueden recordar, evidentemente, a la geometrización cubista, esas líneas diagonales nos remiten a un mundo más constructivista ruso, el maquinismo está presente por doquier, el uso de unos colores más o menos primarios nos podrían relacionar y conectar con el neoplasticismo holandés. Como veis, lo que hace el Art Deco es coger todas esas influencias y construir una propuesta gráfica comercial, asequible, atractiva. Bien, Cofer es el gran impulsor e iniciador del Art Deco en Gran Bretaña, pero si hay que hablar de un lugar donde la cartelería Art Deco tiene un desarrollo extraordinario, ese es Francia. En Francia se conoce los años 20 como los años de los 4 mosqueteros del cartel francés. Hay 4 diseñadores que van a copar y van a realizar unos carteles absolutamente extraordinarios, los mejores de los cuales seguramente sean los de Cassandre, que sería un poco el D'Artagnan, si se me permite, de estos mosqueteros del cartel francés. Cassandre era de origen francés, aunque nació en la actual Ucrania, si no recuerdo mal. Cassandre es un seudónimo
Y cuando es relativamente joven, en 1924, con 23 años, él gana la medalla de oro en el concurso de carteles de la Exposición Universal de 1925. Estas exposiciones universales, como sabéis, daban medallas, daban premios, y Cassandre gana la medalla por este cartel. O Boucheron, ¿vale? El gran almacén del mueble. No es para nada su mejor cartel, pero hay que citarlo y hay que mostrarlo, porque a partir de aquí, Cassandre se va a convertir en un cartelista muy apreciado, va a empezar a recibir muchos encargos, y los años 20 y 30 él va a producir algunos de los mejores carteles de su momento. Dijo él, un año después, hay quienes han calificado mis carteles de cubistas. Lo son en el sentido de que mi método de trabajo es esencialmente geométrico y monumental. La forma puramente geométrica permite, con más facilidad que cualquier otra, mantener claramente todos los elementos dados en un formato determinado. Mirad este cartel de la izquierda. Mirad esa rotulación potente, geométrica y directa. Legible, nada que ver con las rotulaciones Art Nouveau, que a veces eran ilegibles. Mirad cómo la gorra está resuelta de una manera bastante figurativa y realista, pero mirad el rostro. Mirad qué maravilla ese rostro geométrico. ¿Es ese rostro cubista? No. Ahora, ¿hubiera sido posible sin el cubismo? Poco. Mirad esta combinación de referentes geométricos y vanguardistas. Un cartel famosísimo de Cassandre es este para el periódico L'Intransigent. Cartel geométrico, cartel sintético, cartel directo, cartel sencillo, cartel potente. Estructurado a partir de un análisis y un estudio absoluto de una retícula geométrica que organiza todo el espacio del cartel y que, de nuevo, nos permite tener una imagen que es difícil decir a qué vanguardia puede pertenecer, pero que sin duda es una imagen en la que se pueden oír ecos de múltiples vanguardias. Son míticos sus carteles para medios de transporte, navieras, agencias de transporte naval o ferrocarriles, con puntos de vista muy originales. Mirad a la izquierda una descontextualización del motivo, centrándonos apenas en una de las chimeneas y dejando fuera todo lo demás, pero sin duda transmitiendo la potencia del mensaje, y en ocasiones, como en el de la derecha, con una especie de vista desde un contrapicado enorme, como si estuviéramos siendo a punto de ser, digamos, abordados por este enorme transatlántico. Mirad aquí este cartel descontextualizado en el cual el maquinismo queda absolutamente presente, incluso en la tipografía, en la rotulación. Y sin duda, quizá su cartel o su campaña de carteles más conocida fue para la bebida alcohólica Dubonnet, un vino con quinina para el cual él inventa y desarrolla esta idea de una campaña en 3 pasos. Este personaje típicamente francés, geometrizado y visto en perfil y de herencia cubista, en un primer momento hace un dubon, como una especie de brindis. Luego hace un dubon, ¿vale? Está bueno, me coloreo, tomo vida cuando lo bebo. Y finalmente, dubonnet, vuelvo a llenar la copa. Dubon, Dubon, Dubonnet fue una campaña de carteles que tuvo un éxito enorme. Os he querido traer algunos ejemplos. Mirad la potencia de los carteles en las ciudades. Esta foto del gran fotógrafo húngaro André Kertész, y ahí al fondo veis 2 enormes carteles de Dubon, Dubon, Dubonnet. A veces se hacían, mirad abajo a la derecha, en esa medianera, ahí en grande, el cartel, más que el cartel, la decoración mural, pero siguiendo la estética del cartel de Cassandre. Fijaos, esto hoy en día está totalmente protegido en Francia, ¿eh? Pintura mural publicitaria. Ahí veis ahí también en una enorme medianera. Y dijo Blaise Cendrars, el gran escritor, estoy agradecido a Cassandre por haber sido no solo un pintor, sino sobre todo uno de los más fervientes animadores de la vida moderna. El primer director escénico de la calle. Bien, mirad,
Queda muy poquito tiempo. Por intentar terminar el tema, aquí os he traído unos cuantos ejemplos más de cartelería Art Deco. Los otros tres mosqueteros del cartel francés. Lupot. Fijaos qué cartel. Cartel oficial de la exposición de 1925. A mí aquí siempre me llama la atención una cosa, y se lo comento a mis alumnos. El motivo del cartel es una fábrica tirando contaminación a la atmósfera y unas rosas de humo. ¿Cómo ha cambiado el cuento en 100 años? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Paul Collen, especializado en cartel de espectáculos y con varios carteles dedicados a la gran Josephine Baker, la Revue Negra, la revista negra, ¿vale? Aquí tenéis esa influencia de lo africano, evidentemente con una marcadísima visión colonialista que hoy en día estaría absolutamente revisada, pero en aquel momento ahí lo tenéis. Fijaos, ¿vale? Paul Collen. Y Jean Carlou, que tiene unos carteles muy similares a Cassandre y que llegó a decir, una frase fantástica, el diseñador moderno debe evitar dos líneas donde basta con una o dos ideas donde una puede transmitir el mensaje con más fuerza. En otros lugares también hubo otros focos de diseño Art Deco. En el propio ámbito anglosajón, en el que ya hemos visto a Cofer como antecedente, Austin Cooper, fijaos, esto es un cartel casi casi cubista, ¿vale? Es casi casi recursos del cubismo, de los bodegones y las naturalezas muertas cubistas para transmitir la idea de viajar a París para pasar el fin de semana desde Londres. Estos carteles me parecen maravillosos. Carteles abstractos, ¿eh? Carteles para el metro de Londres. A la izquierda, cartel para verano, ¿vale? Hace más fresquito abajo. Viaja con comodidad en el metro. A la derecha, el cartel para invierno. Se está más caliente abajo. Viaja con comodidad en el metro. Simplemente con la gama de colores que a día de hoy todos asociamos a cálidos y fríos y con formas geométricas sencillas, mirad qué maravilla de cartelería. El austriaco Joseph Binder también es uno de los grandes representantes del Art Deco, primero en el mundo alemán, austroalemán, y después en Estados Unidos, porque él emigra allí. Aquí os he traído la ilustración para una cubierta de revista, pero al final es una ilustración que podría servir también para un cartel. Y aquí algunos de sus carteles ya en el mundo estadounidense. Y para la película Metrópolis que acabamos de ver, pues dos ejemplos de carteles. El primero, a la izquierda, el mítico cartel alemán para la revista, perdón, para la película, y a la derecha, el cartel de Boris Vininski para su exhibición en Francia. Y quiero terminar la cartelería Art Deco, después de ver estos ejemplos de Georges Barbier, del gran ilustrador elegante y más relacionado con el mundo de la moda francés, quiero terminar con, aunque sea una brevísima referencia, al gran artista, diseñador y cartelista Josep Renau. Valenciano, alumno de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, estudió en el Convento del Carmen, que si venís aquí a Valencia hoy en día está convertido en el CCCC, el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen. Pues bien, durante los años 20, principalmente, él, antes de viajar a Madrid y convertirse pues, en un agitador político y en un cartelista, como veremos, muy relacionado con el mundo de la propaganda, pues él tiene una serie de carteles comerciales que hay 4 o 5 ejemplos de carteles absolutamente maravillosos. Aquí tenéis unos encargos del Patronato Nacional de Turismo. Hay toda una serie de 40 y tantos, 50 carteles preciosos que os incluiré el enlace en la presentación para que los podáis ver de decenas de cartelistas e ilustradores distintos, pero estos son los dos de Josep Renau para una zona cercana a la suya, ¿no? Las Baleares y el de Valencia, a la derecha con esas barracas y esos árboles llenos de cítricos. Aquí tenéis un cartel ya de los años 30 de jugo de uva, vino de España, Instituto Nacional del Vino, para publicitar el vino español en época de la República. Y sin duda a mí los dos carteles que me parecen maravillosos,
disculpad que aquí hay un error, es este cartel de 1931, ¿vale? De la Gran Feria de Valencia, un cartel pues maravilloso, sobre todo la rotulación, la jerarquía de la información creo que es preciosa y ese recurso a esa ilustración de herencia vanguardista, pero muy domesticada y muy asimilada para que cualquiera la pueda entender. Y sin duda, bueno, pues el que creo que es su obra maestra, uno de los mejores carteles de la época en Europa, o sea, no de España, es este Balneario de las Arenas con este contrapicado, este recurso a las diagonales, este recurso al degradado y a esta iluminación casi casi cinematográfica que lo convierte, como digo, en uno de los mejores carteles que nadie diseñó en esos años en toda Europa. 8:31, hasta aquí lo que yo quería ver hoy. Bueno, vamos con muchísimo retraso con respecto al programa del curso. Ya os dije que, bueno, yo el próximo día intentaré ir un poco rápido y quizá pues algunas nociones más de características generales en las que me estoy deteniendo, pues intentaré quizá no detenerme tanto, porque nos quedan racionalismo, Bauhaus, algo de cartel bélico y sobre todo cartel estilo suizo y psicodélico. Si llegáramos al psicodélico yo me daría con un canto en los dientes. Y bueno, pues si tenéis algún comentario, pues yo estoy encantado de descansar un momento la garganta y escucharos vuestros posibles comentarios. Oscar, buenas tardes a todos. Disculpadme porque acabo de llegar hace poco a casa. Bueno, Eh, Elvira, nada. lo vas a subir, ¿verdad? Lo sube la fundación, lo sube en el canal de YouTube y cuando yo haya organizado todo el material y esté todo el material terminado, sé que lo van a poner en la página web de la propia fundación. Pero las dos sesiones anteriores ya están en el canal de Sí, la fundación YouTube y esta, pues no sé lo que tardará, un poco tiempo, pero Cecilia está por ahí, no sé si... pero veis, aquí por ejemplo tenéis los vídeos de la fundación. El de hace 5 días se puso, el de hace una semana. O sea, yo creo que pasado mañana, más o menos, 2 días después, están las sesiones subidas. ¿Veis que el vale. de hace 14 días hace 2 y el de hace 7 hace 5? Y Vale, de sí, cualquier manera subes los PDFs, nos mandas a los correos, ¿verdad? sí, os voy a mandar el PDF. Lo que voy a intentar hacer va a ser, porque os mandé un primer PDF en el que no lo terminamos el primer día. Entonces, lo que voy a hacer va a ser intentar mandaros 3 PDFs cada uno de una de las sesiones, ¿vale? Para que quede un poco más claro, al igual que le va a quedar luego a la fundación en la web. Entonces, voy a revisar dónde nos quedamos en cada una de las sesiones y entonces os volveré a mandar 3 correos con sesión 1, PDF, sesión 2, PDF, sesión 3, PDF, hasta aquí. Y Vale, el resto de material lo pondré en un PDF entero y donde lleguemos el próximo lunes hemos llegado. Y lo que no, pues tenéis el material a vuestra disposición. Si os parece, lo hacemos así. perfecto. ¿Vale? Muy bien. Bien. Pues nada, un ¿Tenéis placer Oye, algo? como siempre. Dime, Julio. menos mal que acabaste la conferencia con la cafetera, porque si te llegas a acabar con un póster de Muja, Sí, sí, la chica aquella hubiera pasado mal, ¿eh? sí, hubiera pasado mal con tanta línea. Sí, sí, la verdad es que la cafetera le fue más sencillo el hacerse tatuaje. De verdad que es de esas anécdotas que uno se queda para toda la vida. Que, hombre, que yo cuando me lo dijo, pues hombre, digo, oye, pues hasta, por lo menos a una persona lo que he contado yo le ha llegado, de alguna manera le ha llegado. Así que, bueno, pues sí que es curioso la anécdota. La verdad es que yo la recuerdo con cariño y todavía no sé si alguna vez está por ahí la chica. Claro, es que yo llevo 14, 15 años yendo a la Facultad de Historia del Arte a dar un taller sobre grabado y estampación. Claro, 14, 15 años son muchas promociones de historiadores y historiadoras del arte. ¿Que dónde están muchos de ellos? Pues trabajando en precario, en fundaciones, en museos de arte contemporáneo. Entonces yo cuando entro de vez en cuando a algún museo de arte contemporáneo, de repente veo que alguien me mira, casi todos son chicas porque el alumnado es casi todo femenino, me miran, yo les miro, digo, ¿por qué me miran? Y entonces me dicen, ay, tú viniste, digo, sí, yo fui. Y entonces pues ya sale ahí la conversación. Y esta chica fue pues en concreto la conferencia del máster, que fue una especie de una introducción a la historia del diseño. Que bueno, yo creo que un graduado en historia del arte no debería tener el desconocimiento
en historia del diseño con el que yo salí hace años de la carrera. Porque además es que luego resulta que te puede tocar dar clase en una escuela superior de diseño. Y es que no tienen ni idea de lo que tienes que explicar. Porque a ti en la carrera te han explicado a Velázquez, a Goya, a Rembrandt, que está muy bien, pero que eso a día de hoy luego no lo explicas tú en ningún sitio. Y sin embargo, hay muchísimas plazas de profesores de historia del diseño en decenas de escuelas de arte y diseño y superiores de diseño en España. Y llegamos a ir los licenciados y graduados en historia del arte y cuando llega, pues no sabes por dónde te viene la bofeta. Porque como mucho te han explicado a Muja en una asignatura de la carrera y poco más, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo quise demandar esa teórica asignatura que creo que sería una asignatura interesante para un grado en historia del arte. Me dijeron todos que sí, que muy bien, pero que era imposible y que pues nada, pues bien. Pues yo he venido y yo por lo menos mi parte la he hecho. Pues Muy nada, bien. pues nada, Eh, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene y os prometo mañana a las 10 acabo clase y voy a ver si organizo las tres presentaciones y los 3 materiales para que los tengáis. Y además he visto un pequeño errorcillo por ahí en la que hemos visto hoy, un espacio de más y una comilla mal puesta y voy a intentar dejarlas FTN. ¿De acuerdo? De Vale, acuerdo, muchas gracias, muchas gracias. Óscar. gracias. A vosotros, que Lunes. paséis buena semana y nos vemos el lunes que viene. Gracias. Venga, Adiós. hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego.